Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 75, Skin familiar. Clint desconocía la idea de su jefe de convertirlo en un supersoldado como el Capitán América, pero de haberlo sabido, no se habría visto tan afectado, ya que el shock que sufrió al comer la manzana dorada había transformado por completo su percepción de lo que era posible o imposible en el mundo. A pesar de entrenar mucho, el cuerpo de Clint seguía siendo un poco delgado, pero después de comer la manzana dorada, su cuerpo ganó mucha musculatura, lo que hizo que su apariencia fuera mucho más intimidante. Sorprendentemente, esto no afectó a su flexibilidad, lo que significó que sus flechas siguieron siendo tan ágiles como siempre, pero además recibieron un enorme aumento en la fuerza máxima que podían alcanzar, duplicando su poder de ataque. Si esta manzana dorada se le entregara a un agente que usa armas de fuego, tal vez la mejora en su poder de combate sería considerable, pero no tan notable como en el caso de Clint, que usaba sus músculos para tensar la cuerda del arco. Tal vez debería pedir otro lazo, y Clint esbozó una sonrisa avergonzada mientras miraba el lazo que tenía en la mano. Este arco fue desarrollado por científicos de S.H.I.E.L.D. utilizando conceptos de ingeniería muy avanzados, de manera que con la misma cantidad de fuerza que un atleta olímpico, podría producir el doble de potencia. Todo el material del arco era caro y resistente, pero en manos de Clint, la cuerda que usó para disparar la flecha se rompió, provocando que el resto de las piezas también sufrieran el impacto y se destruyeran. ¡Zas! De repente, Clint oyó el sonido de la puerta metálica abriéndose y se puso de pie, sabiendo que para entrar en su entorno de entrenamiento sin pedir permiso tendría que ser alguien de igual o mayor estatus que él. Al ver el arco roto en la mano de Clint, Nick entrecerró los ojos y suspiró. ¿Recibiste este arco hace 2 semanas? Clint se sintió un poco avergonzado y se rascó la nuca con una sonrisa. La próxima vez pediré uno mejor, ahora tengo otra tarea para ti. Nick se puso serio. Clint se sorprendió de que Nick acudiera personalmente a él para indicarle la tarea, ya que normalmente era él quien debía acudir a Nick. ¿Has oído hablar de Fortnite?, preguntó Nick mientras se sentaba, haciendo que Clint negara con la cabeza confundido. Mientras Nick le explicaba Fortnite a Clint, Ned y Peter finalmente lograron terminar el juego. Aunque jugaban contra bots, la emoción de eliminar a la última pareja y sentir cómo el tiempo se ralentizaba mientras grandes palabras doradas flotaban frente a ellos les aceleraba el corazón. No solo Ned y Peter, sino también otros 35 Streamers lograron vencer a los bots, mientras que los 15 restantes sufrieron algún percance y perdieron la partida. Para sorpresa de los espectadores de todo el mundo, una vez finalizado el tutorial, los jugadores no podían seguir jugando. En la pantalla solo apareció un mensaje. Campeonato beta en 13 horas, 27 minutos y 09 segundos. Al darse cuenta de que solo podrían jugar en el campeonato al día siguiente, los jugadores se limitaron a pasar el rato en la zona de entrenamiento, familiarizándose con las armas o con los edificios que el juego ponía a su disposición tras el tutorial para usarlos en el lobby, ya que esto seguía atrayendo a mucha audiencia a las retransmisiones en directo. En poco tiempo finalizaron las 3 subastas y se decidieron los ganadores. Aunque su identidad era secreta, Alex supo quién era después de que usaran las invitaciones por primera vez. Obviamente, Tony Stark recibió una de las invitaciones, ya que pocos en el mundo podían competir con él por eso. Clint Barton también recibió una invitación con ayuda del gobierno. Si bien esto último fue un poco sorprendente para Alex, Chaya, o mejor conocido como la Pantera Negra, es el hermano mayor de Shuri. Alex pensó que tal vez Shuri era la tercera persona en conseguir la entrada, ya que jugaba mucho a Minecraft, pero probablemente no estaba muy interesada en los tiroteos que tanto se habían retrasado, teniendo acceso a tantas armas en Wakanda que le parecía un juego de niños. Su hermano, en cambio, probablemente vino solo para tantear el terreno con intereses políticos. Un gran desarrollador de armas, un agente secreto y el rey de un país.
Esa combinación no le dejó ninguna duda a Alex de que alguno de ellos fracasaría en el tutorial, así que pensó en divertirse un poco, sobre todo cuando vio que el narcisista de Tony Stark abrió una transmisión en vivo de Fortnite mientras estaba en la sala de espera del tutorial y dijo que demandaría a los desarrolladores del juego. Con una sonrisa traviesa en el rostro, Alex también inició sesión en Fortnite y pronto encontró la IP de Tony, mientras veía la transmisión en vivo de Tony esperando a que comenzara el tutorial. Sobre la cabeza de Alex no había ningún nombre, ya que esto no era Minecraft, donde se mostraba el nombre sobre las cabezas de los jugadores enemigos, pero al ver la apariencia de Alex, el 99% de los jugadores de Minecraft reconocerían este aspecto inmediatamente. Con zapatos negros, pantalones grises y una camisa marrón algo holgada, la ropa era bastante sencilla. Sin embargo, lo que hizo icónico a este jugador fue la capa roja que llevaba a la espalda, la cual, en lugar de la cara de un creeper, lucía un logo dorado que se hizo mundialmente famoso. El logotipo de Mohan, la compañía que desarrolló Minecraft y Fortnite. La capa ondeaba al viento con una física mucho más realista de lo que Minecraft podía ofrecer a los jugadores, pareciendo sacada de la vida real. En su rostro lucía una barba negra bien recortada, que hacía juego con el largo cabello negro que tenía sobre la cabeza. Cada una de estas características era muy común, pero al combinarlas todas te convertiste en uno de los personajes más famosos del mundo de Minecraft, Notch. A diferencia del aspecto cuadrado de Minecraft, Notch en Fortnite parecía una persona real, con proporciones reales y aparentando tener unos 30 años, la edad que los jugadores de Minecraft imaginaban que tenía. Alex creó el aspecto de Notch mientras desarrollaba los demás aspectos del juego, pero solo el aspecto de Notch nunca estaría disponible para que otros jugadores lo compraran, ya que sería exclusivo para él. En cuanto al aspecto de Herobrine, Alex ya tenía planes para él en el futuro. Ahora sí, con la verdadera apariencia de Notch, Alex notó que Tony había comenzado el tutorial de Fortnite y fue a observar. «Vamos a divertirnos, Tony», exclamó Alex entre risas mientras se unía al servidor de tutoriales de Tony. Capítulo 76, Tony es un tsundere. Oye, Tony va a jugar el tutorial de Fortnite pero no tiene amigos con quienes jugarlo, ¿va a jugarlo solo? No lo creo, ¿no recuerdas que los streamers que vendieron las invitaciones jugaron con bots en su equipo para ayudar con el tutorial sobre cómo revivir a los jugadores? Es cierto, entonces Tony probablemente va a jugar con un bot, ¿verdad? Creo que sí. Comentarios como ese surgieron en el chat de la transmisión en vivo de Tony. Tras anunciar en Twitter que iba a realizar una retransmisión en directo de Fortnite, su número de espectadores ya había alcanzado los 3 millones de personas en menos de 10 minutos de retransmisión. Al ver que había aparecido en un autobús, Tony comenzó a criticarlo. ¡Qué incómodo! Si voy a jugar a esto, ¿no sería mejor que este autobús fuera mejor? Con un asiento tan malo, no me extrañaría que a la gente no le gustara el juego después de probarlo, se quejó Tony mientras intentaba sentarse en otra posición en el autobús, fingiendo que le resultaba muy incómodo. Su idea era hacer que Fortnite pareciera mucho peor para los jugadores, para que menos gente comprara el juego y, como mínimo, que Mohan tuviera pérdidas, ya que no pudo encontrar esa compañía en absoluto. En serio, creo que el asiento del autobús es muy cómodo, dijo una voz desconocida desde el asiento trasero donde estaba sentado Tony. Al volverse, Tony vio a un hombre de cabello negro largo y barba bien recortada. Tony tuvo que admitir que el hombre tenía muy buen aspecto. De hecho, le pareció que se parecía un poco al suyo. ¿Quién eres?, preguntó Tony con el ceño fruncido, pues no creía que nadie más fuera a aparecer con él en el juego. Soy tu compañero de equipo para este tutorial, respondió el hombre encogiéndose de hombros. Tony miró con recelo al otro jugador y preguntó, ¿sabes quién soy? El hombre miró a Tony de arriba a abajo y negó con la cabeza. No, pareces un jugador cualquiera. Tony bajó la mirada y se dio cuenta de que llevaba una skin genérica al azar, por lo que realmente sería imposible que ese hombre supiera quién era. Como Tony no seguía gran parte de lo que ocurría en Minecraft, no relacionó a este hombre con el creador de Minecraft, el protagonista de la historia que tuvo lugar en Hypixel y que conmocionó al mundo. Si pudiera oír a Jarvis, probablemente la IA estaría emitiendo pitidos frenéticos para advertirle de quién se trataba. Pero aunque él no sabía quién era, el chat de su transmisión en vivo se volvió loco. Maldita sea, no es ese Notch. Dios mío, es la voz de Notch.
Oye, ¿soy la única a la que Notch le parece muy guapo en Fortnite? ¿Podrás usar el aspecto de Notch en Fortnite? Notch vio que Tony Stark estaba criticando duramente Fortnite y se unió a su transmisión en vivo. Joder. ¿Es que Tony no se da cuenta de que el dueño del juego al que estaba criticando ahora está de su lado? Jajaja. Me voy a caer de la silla de la risa. Tony estaba tan enfadado hace unos minutos con el creador de Fortnite y ahora que lo tiene delante ni se da cuenta. Jajajaja. Y Tony tenía acceso a los comentarios de la transmisión en vivo en cualquier momento, pero como no estaba acostumbrado a hacerlo, tampoco estaba acostumbrado a leer el chat todo el tiempo, hasta el punto de que olvidó que podía hacerlo. ¡Qué retraso! ¿Por qué el juego no nos ha dado instrucciones todavía? Me estoy aburriendo. Sin darse cuenta de que Notch estaba a su lado, Tony volvió a quejarse de Fortnite para intentar perjudicar la reputación del juego durante la retransmisión en directo, pero lo que no sabía era que su presencia junto a Notch estaba atrayendo aún más público al juego. En cuanto Tony terminó de quejarse, apareció frente a él y a Notch la ventana que explicaba la mecánica del juego. Creo que fue rápido, quizás sea para que la gente pueda disfrutar del entorno antes de recibir más información. ¿No te parece precioso el paisaje?, preguntó el hombre a Tony mientras miraba hacia afuera con expresión de asombro. Tony escuchó la pregunta del hombre, miró por la ventana y tuvo que admitir que la vista era muy buena. Después de todo, a diferencia de la vida real, donde la gente no puede ver tan lejos, aquí en Fortnite nadie tenía miopía, así que todo tenía una resolución excelente incluso en la distancia. Pero no lo admitiría. HMPH. ¿Solo esa vista? Con mi armadura he visto cosas mucho mejores. Quizás el desarrollador del juego simplemente no sabe lo que es una buena vista. Si Mohan me enviara un correo electrónico pidiendo ayuda, tal vez podría ayudarles a pensar en un paisaje mejor para que los jugadores lo vean desde aquí arriba. ¿De verdad? A mí todavía me gusta mucho esta vista. El hombre simplemente ignoró lo que dijo Tony y volvió a confirmar que la vista era muy buena. Las vistas son realmente muy buenas, mira qué chula es esa silla gigante. Me gustaron esas grandes montañas nevadas, hace frío allí. Jajaja, mira lo enfadado que se está poniendo Tony. Notch debe estar haciendo esto a propósito. Sí. Yo también creo que lo hace a propósito. Jajajajaja. Y Tony llegó a sentirse un poco frustrado con su compañero, ya que este hombre no le dejaba criticar Fortnite en paz. Por eso Tony no dijo mucho y simplemente saltó por la puerta delantera del autobús, sin querer volver a hablar con ese hombre. Como llevaba un tiempo volando con su armadura, Tony no tenía miedo a las alturas, sobre todo sabiendo que aquello solo era un juego. Pero para decepción de Tony, tan pronto como saltó, el hombre también saltó tras él, manteniéndose muy cerca mientras caían. Oye, ¿a qué es divertida la caída libre?, preguntó el hombre con una sonrisa mientras se divertía cayendo por el aire. Esta vez Tony resopló sin responder, ya que a él también le gustaba la sensación de caída libre solo con su cuerpo, sin paracaídas. Todavía no había desarrollado un mecanismo para que la armadura volara hacia él por sí sola, pero pensando que podría ser genial volar alto fuera de la armadura y que ésta volara hacia él más tarde, Tony planeaba desarrollar algo parecido también. Pero no admitió que fuera divertido. Oye, háblame, dijo el hombre sonriendo. Lo que Tony ignoró y se mantuvo erguido fue caer más rápido y alejarse a ese hombre irritante. Jajaja, Notch parece que vino a jugar con Tony específicamente para fastidiarlo. Me voy a morir de risa. El gran genio, multimillonario, filántropo, director ejecutivo de Stark Industries, fue humillado por Notch frente a millones de personas por semejantes tonterías. Notch es bastante malo, jajaja. Tony parece un tsundere, pensó Alex, divirtiéndose consigo mismo. Capítulo 77, juraba matar a Iron Man. Oye, amigo, deja de ignorarme, le dijo el hombre a Tony mientras lo seguía y continuaba elogiando todo lo que veía en Fortnite. Tony ya había llegado al límite de su paciencia, estaba harto de lidiar con ese hombre molesto y despistado. Cuando Tony se giró hacia el hombre, se sintió un poco confundido porque, a diferencia de la expresión de entusiasmo que el hombre había mantenido hasta el final, esta cambió repentinamente a una expresión seria mientras miraba al cielo. A pesar de su enfado, la curiosidad de Tony pudo más que él y le hizo preguntar: ¿lo que está sucediendo? Iron Man, respondió el hombre con voz grave. Tony se quedó paralizado al oír la respuesta del hombre.
A pesar de haberle preguntado si lo conocía, y de que el hombre dijera que no sabía quién era debido a Skin, Tony aún no había dicho su nombre, así que ¿cómo sabía el hombre que era Iron Man? ¿Cómo lo sabes? Preguntó Tony confundido. Porque lo vi, respondió el hombre, aún serio. Pero antes de que Tony pudiera contestar nada más, el hombre continuó. Juré matar a Iron Man, y Tony sintió que la situación se estaba volviendo aterradora y, sin pensarlo dos veces, levantó la ametralladora que tenía en la mano y la apuntó al hombre. Todavía no sabía si podría perjudicar a sus aliados, pero era mejor estar seguro que lamentarlo después. Oye, y eso dio un poco de miedo. ¿De verdad Notch quiere matar a Iron Man? Fue un poco inquietante la forma en que lo dijo. ¿Y debo llamar a la policía? Y los comentarios de preocupación empezaron a inundar la pantalla de la transmisión en directo. El número de espectadores ya había ascendido a casi 9 millones de personas y seguía aumentando. No solo estaba preocupada la ciudadanía, sino que personas muy importantes quedaron conmocionadas al ver que, aparentemente, Notch quería matar a Tony Stark. Jarvis, y saca a Tony de aquí, por favor. Pepper se levantó asustada de su silla de oficina. Siguió trabajando hasta altas horas de la noche y, para no aburrirse con tanto trabajo, también estaba viendo la transmisión en vivo de Tony con el volumen un poco bajo. Aunque no había prestado mucha atención a su conversación, cuando oyó a Notch decir que quería matar a Iron Man, se preocupó mucho y le gritó a Jarvis. Señorita Fox, el señor Stark no está atrapado en Fortnite. Según lo que he podido observar sobre su estado físico y mental, simplemente no quería abandonar el juego, respondió Jarvis con voz tranquila, lo que relajó un poco a Pepper. Pero con esa sensación en el pecho y en una situación tan peligrosa, perdió todas las ganas de trabajar y corrió hacia su coche, camino de la mansión de Tony, para estar preparada por si acaso ocurría algo. ¿Por qué quieres matar a Iron Man?, preguntó Tony con tensión, sin saber todavía cómo manejar la situación. El hombre finalmente dejó de mirar al horizonte y miró a Tony con una leve sonrisa, sin responder a su pregunta. ¿Estás escuchando esto? Tony estaba un poco molesto porque el hombre ignoró su pregunta, pero escuchando atentamente, comenzó a oír un ruido muy familiar. A pesar de ser bastante bajo, Tony pudo identificar ese ruido rápidamente. ¿Cómo es posible que ese ruido sea tan realista?, preguntó sorprendido. Debió de ser dedicación, y respondió el hombre con un dejo de orgullo mientras volvía la vista al horizonte. Tony seguía apuntando con la pistola al hombre, pero sus ojos también miraban hacia el horizonte, hacia donde miraba el hombre. El público se mostró muy confundido al ver a los dos mirando al horizonte, ya que la calidad de la transmisión en directo no era muy realista, por lo que tuvieron que esperar unos segundos para comprender. Pero poco después, ellos también vieron y oyeron. En el cielo, en el horizonte, había una figura volando. Y de los casi 10 millones de personas que veían la transmisión en directo, solo unas pocas no sabían de qué se trataba, pero todos los demás pronto lo entendieron. Volando en el cielo de Fortnite, tal como en el tráiler que vieron del juego, se veía una armadura roja y dorada. Era Iron Man. El ruido al que se referían era el de los propulsores que Iron Man tenía en las manos y los pies. Tony se quedó impactado porque el ruido era exactamente el mismo que en la vida real. Para sorpresa de Tony, el hombre a su lado lo miró con entusiasmo y dijo: vi a alguien decir en iPixel que si matabas a Iron Man podrías conseguir un objeto especial. Cuando lo oí, juré que iba a matarlo. A Iron Man y a conseguir el objeto especial para mí. ¿Qué te parece? Matemos a Iron Man. Esta vez, a diferencia de lo habitual, en la que el hombre hablaba y se quedaba cerca para ver la reacción de Tony, el hombre fue a buscar una motocicleta y se detuvo rápidamente junto a Tony mientras hablaba. Vamos, súbete atrás, hoy vamos a matar a Iron Man. Tony seguía sin entender lo que estaba pasando y, por reflejos involuntarios, simplemente se subió a la parte trasera de la motocicleta que conducía el hombre y observó cómo este conducía como un loco entre los árboles. A pesar de ir a toda velocidad, este hombre tenía un control tan preciso de la moto que no chocó con nada. Algunos incluso notaron que no frenó ni una sola vez, lo que demuestra la gran precisión con la que la conducía. Sin que nadie lo supiera, Alex, que montaba una motocicleta por primera vez, también se lo estaba pasando en grande. Oye, ¿y si en el futuro también me compro una motocicleta? Tal vez a B le guste que también invoque a Arcee. Alex sonrió mientras conducía la motocicleta y pensaba en la Autobot que tenía la capacidad de transformarse en motocicleta.
Mientras Alex pensaba en la motocicleta, tanto Tony como los 10 millones de espectadores presentes quedaron impactados por el giro de los acontecimientos. Notch hablaba muy en serio sobre su deseo de matar a Iron Man, pero al parecer solo mató al NPC de Fortnite, lo que provocó las risas de los presentes. Incluso Peter suspiró aliviada y pensó que la situación era un poco graciosa. Principalmente, al ver que el confundido Tony realmente iba en la parte trasera de la motocicleta de ese hombre, camino a matar a Iron Man. ¿Quién estaría loco como para enviar al mismísimo Iron Man a matar a Iron Man? Tony estaba muy confundido. ¿No creía que realmente fuera a matar a Iron Man? Tony Stark. ¿Qué demonios? Capítulo 78, Yo soy Iron Man. Wow, mira qué realista es la armadura. Wow, parece que Iron Man está ahí de verdad. Hermano, ¿cómo logró Notch crear un juego tan realista? Y el público quedó impactado al ver lo realista que se veía la armadura de Iron Man volando desde lejos. No solo el público quedó impactado al ver esto, sino que el propio Tony Stark también lo estaba. Como creador de la armadura, pudo comprobar que esta versión de la armadura en Fortnite era, en efecto, una réplica perfecta de su armadura Mark III. Maldita sea, el desarrollador de este juego es tan descarado y... se quejó Tony con frustración mientras estaba sentado en la parte trasera de la motocicleta de Notch y miraba el Mark III que se acercaba cada vez más. Notch escuchó eso y esbozó una leve sonrisa. Si no me equivoco, pretenden contactar con el creador de la armadura para pagarle una parte de los derechos de autor que genera para el juego. ¿De verdad fue idea de Alex? ¿O simplemente usó la armadura de Iron Man para generar expectación por el juego? ¿Y el dinero? Alex, que tenía más de $1.000 millones en su cuenta, ya no tenía que preocuparse por eso. Por no mencionar que podía comprar lo que quisiera usando GP, ya que las cosas más mundanas no eran tan caras. No le convendría hacerse amigo de Iron Man cuando podría simplemente pagar una gran cantidad de dinero por el uso de la imagen de la armadura, haciendo felices a ambos. Aunque Tony fuera una de las personas más ricas del mundo, con unos cientos de millones de dólares más en su cuenta bancaria podría fabricar otras armaduras sin problema. Pero Tony se sorprendió bastante al oír eso. ¿En serio? Porque parece que no es posible contactar con los creadores de este juego. Intentó averiguar algo. Notch negó con la cabeza. En serio, si el creador de Minecraft y Fortnite no quiere ser encontrado, será una misión imposible obtener información. Pero si quiere, no hay problema. Tony tuvo que admitir que aquel hombre tenía razón. Las cosas que Mohan podía hacer eran realmente mágicas. No solo podía transportar la conciencia del jugador a un mundo virtual, sino que también podía traer cosas del mundo virtual al mundo real, como las capas de los jugadores o las manzanas doradas. Por desgracia para Tony, su mirada estaba demasiado fija en el cielo, en la armadura voladora, ya que si hubiera mirado hacia abajo, habría visto que en la capa roja del jugador que conducía la motocicleta delante de él estaba el logotipo dorado de Mohan. Cuando finalmente estuvieron lo suficientemente cerca, Notch detuvo la moto y se bajó, dejando a Tony confundido. «Todavía nos queda un poco lejos, ¿no se escapará?», preguntó Tony. Notch negó con la cabeza. ¿Alguna vez has visto a Iron Man huir? Esta frase de Notch hizo que una sonrisa de orgullo apareciera en el rostro de Tony, quien finalmente sintió que ese hombre tan molesto había dicho algo útil, lo que mejoró un poco la impresión que Tony tenía de Notch. Sin dar demasiadas explicaciones, Notch sacó su pistola y la apuntó a Iron Man. ¡Bang! El rifle de francotirador de Notch hizo un ruido ensordecedor, y el destello de la munición impactó la armadura de Iron Man un segundo después, provocando que apareciera una barra de vida sobre la cabeza de la armadura voladora. En cuanto el disparo impactó, Iron Man miró hacia donde había sido alcanzado y se giró hacia ellos por un segundo, antes de comenzar a volar a gran velocidad y apuntar con las manos a los dos. ¡Peu, peu! De las manos de Iron Man comenzaron a salir láseres apuntando a Notch y Tony, que estaban a la vista, lo que hizo que Tony corriera a esconderse, mientras que Notch tomó el plano mágico y comenzó a construir una torreta a su alrededor para protegerse mientras disparaba. Tony se quedó asombrado al ver cómo Notch había construido una casa de ladrillos en pocos segundos y se sintió inseguro, ya que, si bien Notch estaba protegido en esa casa, él estaba justo detrás de un árbol, mucho más expuesto. Notch estaba modificando la configuración del vehículo constantemente para tener protección cuando la necesitara y poder disparar cuando sus armas estuvieran cargadas.
Wow, así que se pueden usar los edificios del juego de esta manera. Dios mío, Notch construyó un edificio en cuestión de segundos, es como si tuviera la mejor cobertura para una batalla guardada en el bolsillo. Al comparar el uso que el creador del juego hace de los edificios en batalla con el que lo hacen los jugadores comunes, queda claro que este sistema de construcción ya estaba diseñado con el propósito de servir como una fortaleza móvil. No creo que a nadie se le ocurriera hacer algo así en el tutorial, ¿verdad? Los streamers que he visto, como mucho, han construido rampas para protegerse, pero nadie ha construido una casa como la de Notch. Y la vida de Iron Man se deterioraba a una velocidad vertiginosa, pero no lo suficiente. En poco tiempo se acercó a Notch y Tony, y sus tiros se volvieron aún más rápidos. Con tantos láseres disparados, Notch estaba a salvo, pero Tony, que estaba corriendo, sentía que aquello era injusto. ¿Por qué Iron Man se centraba en Iron Man? Oye, ¿por qué no lo construyes tú también? Tony oyó la voz de Notch en su comunicador auricular y se sobresaltó. Sí, yo también puedo construir, ¿por qué no se me ocurrió antes? Tony cambió rápidamente la pistola que tenía en la mano por el mágico plano, y sin cambiar el material empezó a colocar desesperadamente paredes de madera a su alrededor, luego cambió a suelos y rellenó el techo, sintiéndose finalmente a salvo. Pero para sorpresa de los jugadores, cuando Iron Man vio que los dos jugadores estaban protegidos dentro de sus edificios, apareció un pequeño compartimento en el hombro de la armadura. Mucha gente en la transmisión en vivo no prestó mucha atención a este pequeño compartimento, pero cuando Tony lo vio aparecer se quedó impactado. ¡Mierda!, gritó mientras intentaba salir de la casa de madera que había construido, pero había puesto tantas capas de paredes de madera a su alrededor y no tenía suficiente práctica para evitarla con la suficiente rapidez, por lo que quedó atrapado dentro del edificio durante unos segundos, tratando desesperadamente de salir de allí. Mientras tanto, Notch abrió una puerta en la torre de 2 pisos que había construido y saltó dentro mientras huía, sabiendo ya lo que iba a suceder, al igual que Tony. La audiencia de la transmisión en vivo estaba confundida. ¿Qué era esa pequeña cosa que se abría en el hombro de Iron Man que hacía que Tony y Notch estuvieran tan desesperados por escapar? Como estaban viendo la transmisión en directo a través de una pantalla, les resultaba difícil apreciar tantos detalles como si estuvieran allí en persona. Pero pronto les llegó la respuesta. Swoosh. 2 objetos que parecían pequeños bolígrafos comenzaron a volar hacia los edificios de Notch y Tony. Al oír el ruido del cohete, Tony se desesperó aún más mientras intentaba escapar, pero su desesperación le impidió editar las paredes que había creado hasta el punto de que se rindió, cogió el pico e intentó romperlas con las manos. Lamentablemente, el tiempo no fue suficiente para Tony, quien finalmente sintió la explosión. ¡Boom! Una enorme explosión destruyó por completo el edificio de Tony, lanzando su cuerpo a varios metros por los aires y provocando que apareciera un mensaje en su pantalla. Moriste a manos de Iron Man. Tony. Pero yo soy Iron Man. Capítulo 79, Asgard. Tony estaba tan furioso por morir a causa del misil que inventó para su armadura que ni siquiera esperó a ver el resultado y salió furioso del juego. Al irse, la transmisión en vivo se cerró, pero a Tony no le importó. Lo primero que hizo fue ir a su laboratorio y desarrollar restricciones para la armadura para que nadie la usara contra él, ya que había experimentado en carne propia lo terrible que sería tener que lidiar con ella. De camino al laboratorio, Jarvis advirtió. Señor Stark, la señora Potts lo ha llamado 6 veces y está de camino para acá. Creo que en 5 minutos estará en el garaje. ¿Qué pasó?, preguntó Tony confundido. Se preocupó por su seguridad cuando Notch dijo que quería matar a Iron Man, respondió Jarvis. ¿Notch? ¿No es Notch el creador de Minecraft?, preguntó Tony, aún más confundido según la reacción de los espectadores de la transmisión en vivo y algunos sitios de noticias. La probabilidad de que el jugador que estaba contigo en esa partida sea Notch, el creador de Minecraft y Fortnite, es mayor al 90%, advirtió Jarvis con su voz robótica. Al oír esto, Tony se puso lento. Recordando todo lo que había pasado, la forma en que actuaba ese hombre irritante y el hombre que lo llevó a matar a Iron Man, a Tony le resultó obvio. Hijo de puta, todo esto lo hizo para fastidiarme. Tony estaba furioso al recordar la sonrisa de ese hombre mientras elogiaba Minecraft en su transmisión en vivo.
Antes de que Tony diera ninguna orden, Jarvis continuó diciendo. Poco después de que el supuesto Notch del vídeo dijera que contactaría a Iron Man para pagar regalías, llegó un correo electrónico del destinatario notchmohan.com a su cuenta personal, señor, y el contenido del correo electrónico explicaba que partes de las ganancias recibidas de Fortnite este mes se transferirían a su cuenta si estaba interesado. Tony se alegró mucho al oír esto, ya que por fin Mohan demostraba cuánto lo respetaban. Aunque nunca le pidieron permiso para usar la armadura, al menos estaban dispuestos a pagar. Sabía que si Mohan no quería pagar nada, se vería obligado a aceptarlo en silencio, ya que ni siquiera podía averiguar la dirección de correo electrónico de la empresa. ¿Pudiste averiguar algo de su correo electrónico? No, señor, a pesar de haber intentado rastrear este correo electrónico por todos los medios, ni siquiera pude averiguar el dominio desde el que se creó, respondió Jarvis. Tony asintió, ya que se había imaginado este resultado. ¿Y cuál será mi parte de las ganancias? No lo especificaron en el correo electrónico, señor, respondió Jarvis. Tony frunció el ceño. Sabiendo lo irritante que era Notch, si no decía cuánto le pagarían por ello, Tony ya empezaba a imaginar lo peor. Este hombre solo puede pagarme el 0,1% y decir que eso cuenta como regalías. Tony se frustró de nuevo, pero al menos ahora obtenía algo a cambio. No te rindas en la búsqueda de Mohan, Jarvis, y si obtienes alguna noticia sobre Notch, avísame de inmediato. Intenta responder al correo electrónico y organizar una reunión cara a cara con Notch. Jarvis simplemente aceptó y Tony volvió a concentrarse en la armadura antes de que llegara Pepper. Después de que Tony se fue, Alex también cerró sesión en Fortnite, pero aunque la transmisión en vivo había terminado, los 14 millones de espectadores seguían hablando mucho sobre lo que habían visto. Los sitios de noticias hablaban de ello en docenas de idiomas diferentes, mientras que personas de todo el mundo prestaban atención a este extraño juego que incluso Tony Stark jugaba. Especialmente la escena en la que Stark muere por Iron Man, pronto se convirtió en un meme en todo el mundo. Lo que Alex no sabía es que no solo había personas de todo el mundo interesadas en Fortnite, sino que también había personas de otro mundo interesadas en él. Oye, Heimdall, cuéntanos sobre esa guerra de Hypixel en el mundo mortal. Dijo Thor emocionado al regresar de una misión a otro planeta. Heimdall miró a Thor y a su grupo de amigos y suspiró. Fue una gran guerra. Millones de mortales participaron en ella, la cantidad de enemigos derrotados fue incontable, incluso 2 dioses se unieron a esta batalla. Al oír esto, Thor y su grupo quedaron atónitos. ¿Qué dioses se unieron? Lo sé. Heimdall simplemente negó con la cabeza. Ni siquiera yo los conozco. No podría identificar si estos seres son dioses en la realidad o solo dioses en ese mundo llamado Minecraft, pero con la fuerza que mostraron, diría que su poder se puede comparar con el de los mejores guerreros de Asgard. Eso hizo que la sangre de Thor hirviera. Le encantaba luchar, pero los dioses de otros panteones que conocía eran bastante pacíficos, solo disfrutaban bebiendo y follando, así que saber que 2 dioses poderosos habían surgido hizo que la sangre de Thor hirviera, incluso si tal vez solo ocurría en ese mundo. Cuéntanos los detalles de esta guerra, Heimdall. Dijo Sif emocionada, ya que a ella también le encantaban las buenas batallas. Heimdall asintió y, sin mirarlos, comenzó a contar lo que había visto, ya que seguía trabajando y tenía que vigilar los 9 reinos. Después de lo que les conté, mortales. Al escuchar la explicación de Heimdall, los jóvenes guerreros se emocionaron cada vez más, y aún más cuando oyeron hablar del guerrero verde luchando contra un monstruo gigante y de los dragones que intentaban destruir la ciudad antes de que los mortales se ocuparan de ellos. Maldita sea, qué lástima que no haya guerras como esta en las que podamos participar y... Thor suspiró con decepción. Pero Heimdall dijo algo que entusiasmó a los guerreros. Aparentemente, el dios que creó ese mundo ahora está desarrollando un mundo como un campo de batalla mortal. Un lugar donde 100 mortales competirán por recursos y solo el último en pie emergerá como el gran campeón. Heimdall habló sobre Fortnite y cómo funcionaba. Thor y los guerreros se sorprendieron al escuchar esto. Un lugar al que puedes ir sin preocuparte por la muerte, donde solo el más poderoso de 100 peleas saldrá victorioso, incluso con un sistema de clasificación del más poderoso entre todos los competidores de la historia. Mirando a sus amigos, Thor dijo con seriedad: debemos participar en esto. A lo que sus compañeros asintieron con entusiasmo, quienes, a pesar de regresar de una misión donde tuvieron que lidiar con algunos enemigos, ni siquiera sudaron.
Sin que Alex lo supiera, el destino de los guerreros más insignificantes de Asgard había cambiado, ya que ahora querían ir a Midgard y luchar contra otros mortales por el título de campeón, especialmente Thor, quien una vez tuvo un plan para causar problemas en Jotunheim, ahora solo quería ir a Midgard y divertirse. Solo una persona notó este cambio, el hechicero supremo de la Tierra, quien notó que la línea temporal estaba cambiando hacia algo completamente diferente. Capítulo 80, Estadio abarrotado. Alex no sabía que los asgardianos tenían la intención de venir a la Tierra, pero incluso si lo hubiera sabido, no le preocupaba demasiado. Desde que se anunció Fortnite, Alex notó que la cantidad de espectadores diarios de Minecraft estaba aumentando mucho, mientras que había personas que ponían sus transmisiones en vivo como si estuvieran jugando Fortnite, mientras que en realidad dedicaban su tiempo a analizar lo que se había lanzado de Fortnite en el tráiler o la beta que otros jugadores podían jugar. Desafortunadamente, después de que se completó el tutorial, los jugadores ya no podían jugar, por lo que tendrían que esperar a que el torneo se llevara a cabo en unas horas. 70.000.000 de juegos vendidos, 1.400.000.000 dólares, puntos de juego disponibles. 5.800.000. Esta gran cantidad de noticias también hizo que las ventas de Minecraft aumentaran mucho en poco tiempo. Cada hora se vendían al menos 1 millón de unidades y las ganancias de Alex no se limitaban a eso, ya que también recibía GP y dinero a través de los VIP de los jugadores y los servidores privados, que a pesar de ser bastante baratos para cada jugador, cuando todos pagaban, los ingresos actuales de Alex solo por eso ya ascendían a 400 millones de dólares. Sumando los ingresos por ventas de Minecraft, Alex ya tenía casi 2 millones. Pensando en lo ahorrativo que había sido al comprar cosas para salir de casa la primera vez, preocupado de que no hubiera suficiente GP para poder desarrollar las cosas que pretendía en el futuro, finalmente Alex se relajó, ya que imaginando los ingresos de Fortnite, que eran muy superiores a los de Minecraft, con el lanzamiento del juego podría tomárselo con calma y hacer muchos más juegos a la vez. Con el creciente entusiasmo por Fortnite, finalmente llegó el momento del torneo. Pero a pesar de la curiosidad, incluso con poco más de una hora para que comenzara el torneo, todavía había millones de personas en Minecraft, ya que comenzaba a ser parte de la rutina de la gente frente a lo que parecía una cafetería en el centro de Hypixel. Un grupo de jugadores extraños miraban a su alrededor mientras caminaban por la calle de Hypixel. Debido a la skin de este grupo, los jugadores circundantes pronto dedujeron que eran novatos, ya que entre el grupo había 4 jugadores con la skin de Steve y un jugador con la skin de Alex. Los 4 miraban a su alrededor con mucha curiosidad. «Oye, Thor, parece que no podremos participar en el torneo», preguntó uno de los Steves al Steve que parecía el líder. El Steve con el nombre Thor sobre su cabeza se giró hacia el Steve con el que estaba hablando ahora, que se llamaba Ogun, y respondió algo decepcionado tras escuchar la respuesta de un jugador cualquiera cuando le preguntaron sobre el torneo en el que estaban jugando. «Parece que solo podremos ver este torneo, ya que todos los asientos están llenos, pero los próximos aparentemente serán públicos, así que podremos demostrar nuestra valía». Al escuchar la explicación de Thor, los otros guerreros asgardianos se emocionaron de nuevo. «¡Qué bien, jaja, estoy muy emocionado! Me alegro de que el Rey Dios haya organizado esta buena estancia para nosotros, así podremos disfrutar de este gran entrenamiento en el futuro». Thor asintió, también bastante satisfecho. Aunque su padre le puso una condición. Debían regresar lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a cualquier oponente que él eligiera, para demostrar que eran dignos de este entrenamiento. Así que, cuando no estuvieran jugando, tendrían que practicar junto con los otros discípulos donde estuvieran. Odín le dijo a Thor que este lugar era un punto de entrenamiento para hechiceros de Midgard, donde la líder era una mujer casi tan poderosa como él, lo que sorprendió a Thor. Por suerte, la mujer fue muy comprensiva con su deseo de experimentar el torneo que se iba a celebrar y dijo que su entrenamiento no tendría lugar hasta el día siguiente. Así que, con su ayuda, lograron comprar Minecraft y entrar en este mundo mágico para familiarizarse con él. De repente, Thor vio una ventana flotando frente a él. ¿Quieres participar en el evento en vivo del primer torneo mundial de Fortnite? Thor vio que sus compañeros también recibieron esta ventana y los 5 decidieron hacer clic en el botón de aceptar. Tan pronto como su dedo tocó el botón, sintieron que su entorno cambiaba, pasando de un lugar parecido a una gran ciudad a un gigantesco estadio con la apariencia de una arena romana.
Thor miró a un lado y vio que sus compañeros también se habían teletransportado con él, y además de ellos, miles de personas aparecieron a su alrededor. Algunas personas estaban confundidas, mientras que otras estaban seguras y simplemente caminaron hacia adelante, entrando con confianza al estadio, lo que hizo que las confundidas simplemente siguieran a estas personas mientras miraban a su alrededor con curiosidad. Thor y sus amigos no le tenían miedo a nada, así que simplemente siguieron caminando, observando los alrededores con aún más curiosidad. Para su sorpresa, algunas personas hicieron fila y compraron cosas muy interesantes. Oye, amigo, ¿qué es eso? Volstagg preguntó con curiosidad a otro jugador que sostenía varios objetos. El jugador miró a los 5 novatos frente a él y sintió que podía ayudarlos. Estas cosas son recuerdos que la gente puede comprar. Aquí hay algunas camisetas especiales que puedes comprar para que tus personajes las usen en el futuro, diferentes de las camisetas disponibles. Dijo mientras señalaba la camiseta que llevaba puesta, y luego agregó: estas cosas son solo consumibles, realmente no sentimos hambre en Hypixel, pero como vamos a ver el torneo, parece que también podemos comprar comida y bebidas para consumir mientras lo vemos, lo que lo hace mucho más divertido, sin mencionar que es bastante barato, jeje. Al escuchar esta explicación, los ojos de los 5 se iluminaron, ya que si hay algo en lo que los asgardianos son buenos, es en comer, y lo único mejor que comer es beber. ¿Tienen hidromiel?, preguntó Volstagg emocionado. El jugador sonrió mientras levantaba su vaso. Puedes comprar esta copa autollenable. Solo tienes que pagar una vez y, cuando quieras, se llenará con la bebida que desees. Mágico, ¿verdad? Aunque después del torneo, el efecto mágico de la copa desaparecerá. Los ojos de los 5 asgardianos brillaron aún más. ¿Podrían beber cualquier bebida con solo pensarlo después de comprar esta copa mágica? Esto es asombroso. Incluso si fuera solo durante el torneo, para buenos bebedores como ellos, no sería ningún problema. Podrían beber fácilmente varios barriles de hidromiel, o incluso el vino especial de Odín, antes de que terminara el torneo. Vamos. El emocionado Thor hizo que sus amigos se pusieran en la fila y comenzaron a esperar para comprar sus cosas también. A pesar de que Hypixel tiene mucha tecnología, los empleados de estas tiendas eran todos aldeanos. Había docenas de aldeanos atendiendo a los jugadores, pero aún así había muchas colas. Después de unos minutos, los 5 asgardianos se dirigían a los asientos del estadio cargando varias bolsas de comida y un gran vaso morado del que no podían dejar de beber. Thor, venir a Midgard fue la mejor decisión que hemos tomado, dijo Sif emocionada con un gran bigote de espuma sobre la boca, después de beber una deliciosa bebida que había probado una vez de la colección oculta de su padre. Aunque eso fue hace más de 500 años, sabía tan bien como lo imaginaba, lo que hizo que la admiración de los asgardianos por el dios que creó este mundo fuera aún mayor. Sí, jaja, dijo Volstagg riendo mientras se metía 2 perritos calientes en la boca al mismo tiempo. Cuando tuvieron que pagar por estas cosas, el aldeano simplemente les preguntó si querían usar la tarjeta de crédito de la cuenta para comprar esto, algo en lo que ni siquiera pensaron y dijeron que sí, a pesar de no saber qué era una tarjeta de crédito. Los 5 asgardianos, al elegir un asiento hacia el centro del estadio, miraron a su alrededor y quedaron maravillados por la belleza de aquella arena de Midgard. A pesar de estar hecho con formas cuadradas como Minecraft, de alguna manera el constructor logró representar una belleza increíble, con dragones de Ender entrelazándose por todo el estadio, mientras que los asientos estaban separados por biomas, y los asgardianos estaban sentados en el bioma delfín, donde toda la decoración estaba hecha de mármol blanco, lo que hacía que todo se viera bastante lujoso y con algunas plantas moradas que brillaban de vez en cuando como decoración, muy hermoso. Otros lugares tenían atmósferas diferentes, como el bioma de la jungla, que era mucho más verde, con los bancos hechos de árboles y todas las decoraciones de madera y hojas, que también era hermoso, solo que con una estética diferente. Cada jugador logró encontrar un lugar con el que estaba encantado, y cada asiento tenía vistas lo suficientemente buenas como para ver bien el centro de la arena. En el centro de la arena, había un gran reloj con una cuenta regresiva para cuando comenzaría el torneo, lo que indicaba que todavía quedaban 40 minutos. Como los asgardianos fueron tan acogedores mientras comían y bebían, otros jugadores alrededor de Thor y su grupo se reunieron para charlar, probando las bebidas de los vasos de los demás mientras hablaban de dónde provenía cada bebida.
Cuando los jugadores escucharon las historias de los asgardianos sobre el origen de sus bebidas, inicialmente pensaron que era una mentira, pero pensándolo mejor, sintieron que era mucho más divertido inventar una historia mágica para su bebida favorita, ya que pensaban que eso era lo que estaban haciendo, así que también comenzaron a inventar todo, lo que hizo que el ambiente fuera mucho más animado. Los asgardianos no sabían que los jugadores estaban inventando historias, y realmente creían que una bebida negra muy dulce y sabrosa fue creada por un gran alquimista que mezcló el ácido de una poderosa serpiente con el veneno de una de las plantas más adictivas del mundo, creando esta bebida que, a pesar de ser peligrosa y mortal, era una de las favoritas de los habitantes de Midgard. Cuando probaron esta bebida, los asgardianos tuvieron que admitir que el ácido de esta serpiente era tan potente que incluso sintieron un hormigueo en la lengua, aunque el sabor dulce también era muy bueno. Mientras la gente reía y jugaba en las gradas, los últimos terminaron de sentarse. Cuando los jugadores miraron a su alrededor, sintieron que había al menos 100.000 personas en este estadio, y cuando recibieron mensajes de sus amigos, descubrieron que había varios estadios más. Por ahora, solo Alex sabía que actualmente había 48 millones divididos en 500 estadios. Si Alex solo cobrara $1 por entrada, podría ganar $50 millones en unos segundos, pero prefirió adoptar una opción de monetización diferente. La entrada para participar era gratuita, pero los consumibles en el estadio eran de pago. El vaso de bebida ilimitada costaba $1, la bandeja con comida ilimitada también costaba $1, mientras que la camiseta exclusiva del campeonato también costaba $1. En resumen, para tener la mejor experiencia y llevarse los obsequios que querían, los jugadores solo necesitaban desembolsar $3, lo que les parecía muy justo, lo que provocó que aproximadamente el 95% de los jugadores compraran los 3 artículos. En total, con estos 3 artículos, Alex recibió $136 millones, o 684.000 GP, todo en menos de una hora. Por eso tantas empresas invierten en los deportes electrónicos, es muy lucrativo. Alex se emocionó al ver cómo subían las cifras. Todavía había millones de personas viendo la transmisión en vivo que abrió en Twitch, que filmaba todo a su alrededor con un dron controlado por una IA que desarrolló por 40 GP para brindar la mejor experiencia también a las personas que no tenían Minecraft o que no podían unirse al juego. Cuando estas personas vieron a los jugadores de Minecraft en el estadio, las ventas de Minecraft se dispararon aún más, ya que aún más personas querían ser parte de ello en persona. En el momento en que el cronómetro mostró que solo quedaban 10 segundos, los jugadores en los estadios comenzaron a contar junto con el cronómetro. 19 y 8 y 7 y 6 y 5 y 4 y 3 y 2 y 1 y... Capítulo 81, primer enfrentamiento. Cuando la cuenta regresiva finalmente llegó a 0, los jugadores en el estadio pronto vieron el comienzo del primer torneo de Fortnite. En el centro de la arena donde los jugadores estaban sentados en Minecraft, apareció una proyección extremadamente realista de un autobús morado. En este autobús morado, había 100 personas sentadas mirando un mapa proyectado frente a ellos. Los espectadores podían ver los nombres de todos los jugadores en el autobús, pero los jugadores no podían nombrar a nadie que estuviera allí con ellos. Aunque había nombres de jugadores sobre sus cabezas, muchos espectadores no conocían a la mayoría de los participantes de este campeonato, ya que solo 50 de los competidores eran streamers famosos, y era imposible que millones de personas supieran exactamente quién era cada uno. Para ayudar con eso, surgió una voz tanto para los espectadores que lo veían en la arena como para los que lo veían en Twitch. Bienvenidos todos al primer torneo mundial de Fortnite. Una voz muy familiar llegó para sorpresa de los jugadores. Para los que lo veían en persona, vieron a una persona sentada en un banco mientras se proyectaba en la esquina de la arena, mientras que los espectadores de Twitch vieron aparecer una pequeña pantalla en la esquina de la transmisión. La persona allí era conocida por todos, Notch. Para sorpresa de muchos, hoy tenemos la increíble cifra de 200 millones de espectadores para este increíble torneo. Con más de 48 millones de personas viéndolo en persona en nuestra fabulosa arena de Minecraft, y otros 150 millones de espectadores más en Twitch en todo el mundo. Las palabras de Notch impactaron a los espectadores, que nunca imaginaron que hubiera tanta gente viendo esto.
Lo que le facilitó mucho las cosas a Notch fue que podía gastar una pequeña cantidad de GP para traducir todo lo que se dijera simultáneamente a los espectadores, de modo que, sin importar el idioma que hablara la persona en la transmisión, los espectadores lo escucharían con la misma voz que la persona, pero en el idioma del país que la persona estaba viendo. Gracias a todos por su apoyo. Ahora veamos a nuestros equipos de jugadores en una frenética batalla por la primera victoria magistral del mundo. Notch comenzó a animar a la gente mientras explicaba lentamente cómo funcionaba Fortnite, ya que sabía que la mayoría de los espectadores solo tenían curiosidad y nunca habían visto nada al respecto. Tras la explicación de Notch, la gente empezó a comprender por qué los jugadores saltaban de ese autobús, y se emocionaron al ver que algunos jugadores conseguían armas y ya estaban buscando a otros jugadores. Incluso ya se habían creado grupos de favoritos, ya fueran fans de Ned y Peter o fans de Tony Stark. Todos gritaban en el estadio cuando veían aparecer a sus favoritos. Alex podía configurarlo para que cada espectador solo viera a los jugadores que le interesaban, pero pensó que era mejor que solo se mostraran las escenas donde había una confrontación, para que la transmisión fuera menos aburrida, ya que sabía que mucha gente pasaría minutos caminando de un lugar a otro sin hacer nada. Así, los espectadores finalmente pudieron ver la primera confrontación entre los participantes. «Vamos, Tony». Thor escuchó a uno de los amigos que había hecho en las gradas animando a un guerrero llamado Tony. Al no tener ningún favorito, Thor pensó que sería interesante animar también al favorito de su nuevo amigo y también lo animó, lo que hizo que los otros guerreros asgardianos lo animaran y miraran la proyección en el centro del estadio. Tony Stark y Snapdragon se acercan cada vez más al grupo de Acer y Adam López. Observando las armas de ambos grupos, sus posibilidades de victoria son bastante parejas. Notch narró lo que emocionó al público por cómo sería el primer enfrentamiento. Thor era una de las personas emocionadas por el inminente enfrentamiento. En la proyección vio que Tony y Stag iban en motocicleta. Mientras Tony conducía, Stag apuntaba con el arma muy concentrado, tratando de encontrar enemigos. Acer y Adam ya habían oído el ruido de la motocicleta de Tony y comenzaron a apuntar con sus armas hacia donde provenía. ¡Bang! Acer disparó el primer tiro cuando la motocicleta de Tony apareció a la vista. Desafortunadamente, Acer estaba un poco nervioso, ya que era prácticamente su primer enfrentamiento con otros jugadores, y disparó demasiado pronto, sin lograr darle a los jugadores en la moto. Tony se bajó rápidamente de la moto y apuntó con el arma hacia donde provenía el disparo, mientras que Stag, que apuntaba con el arma a su alrededor y aún no había visto a nadie, pensó en algo que podría ser más útil. Thor, que observaba la batalla con entusiasmo, se sorprendió de que, junto a Tony, su compañero estuviera haciendo una construcción. ¿Por qué está construyendo en lugar de luchar como su compañero?, preguntó Thor confundido mientras intentaba comprender. Afortunadamente, Notch estaba narrando y rápidamente explicó a la audiencia confundida como Thor bien hecho. Snapdragon comprendió rápidamente la verdadera magia de las batallas en Fortnite. Mientras Tony, Acer y Adam estaban confundidos sobre dónde estaba el oponente, Stag construyó rápidamente una estructura para protegerse e intentar asegurar la posición elevada. Notch estaba emocionado de ver a Stag usar la estrategia que había creado para lidiar con la armadura de Iron Man. Cuando Thor escuchó esto, se sorprendió. Como un buen guerrero, comprendió la ventaja de poder luchar con la ventaja del terreno. ¡Wow! Y pensar que la primera vez que Stag vio a alguien hacer esto fue ayer. Ni siquiera recordaba que era posible construir en este juego, y comentó uno de los amigos que Thor hizo, riendo al darse cuenta de que él tampoco recordaba que podía construir en este juego. Thor y los guerreros de Asgard se sorprendieron por esta información, pero no los emocionó tanto como a otras personas, ya que no les importaban tanto esos pensamientos avanzados. Eran más guerreros musculosos que grandes generales. Al ver el edificio que Snapdragon estaba construyendo, Tony no lo pensó mucho y subió a la estructura de madera junto con su compañero. Con la posición elevada asegurada, pronto encontraron a sus oponentes a Acer y Adam. A pesar de tener buena coordinación para construir la estructura rápidamente, la puntería de Stag era muy mala, ya que solo era un jugador común y corriente en la vida real. Por otro lado, Tony tenía una puntería muy precisa, hasta el punto de sorprender a los jugadores con los 4 tiros a la cabeza seguidos que les dio a ambos jugadores. Stag hizo un gran uso de las construcciones de Magic Blueprint, mientras que Tony usó su vasta experiencia como desarrollador de armas para abusar de su absurda puntería y eliminar a los 2 jugadores oponentes.
gritó Notch emocionado, declarando las primeras eliminaciones en la historia de Fortnite. Los jugadores alrededor de la arena gritaban emocionados los nombres de Tony y Stack, bastante asombrados por la diferencia de habilidad que estos jugadores mostraban a sus oponentes. Y mientras Tony seguía con su batalla, un poderoso trueno resonó en el cielo de Fortnite, lo que hizo que Thor frunciera el ceño, confundido, antes de sacudir la cabeza y pensar que probablemente no significaba nada. Fin del capítulo 81.